Educación Superior y Pedagogía Pública de Juliaca y al mismo tiempo de la Unidad de Gestión Educativa Local Chucuito Juli, liderado por la doctora Aida Gladys Cáceres Colquehuanca. Antes de empezar esta jornada, quisiéramos compartir algo del contador público colegiado Luis Cipriani Paniura Quispe, contador público colegiado, como decíamos, y debemos destacar que entre, digamos, lo resaltante es que cuenta con una maestría en la Escuela de Posgrado de la UNA Puno en Contabilidad y Administración. Asimismo, también tiene un posgrado en la misma Universidad Andina Nacional del Altiplano en Contabilidad y Administración, también en la Universidad, básicamente, de Puno, ¿no? Entonces, es un profesional con capacidad de cultivar las relaciones humanas, éticos, desempeñarse siempre con sentido humanista, de ser creativo y también de reunir los requisitos de un líder, ¿no? Entonces, nos también acompaña en la Mujer Chiquito Juli y queremos, como siempre, darle la bienvenida a él y a ustedes también. Los invitamos a que podamos unirnos en esta jornada. Antes, como siempre, vamos a pedirles que podamos cerrar nuestros micrófonos de manera que el audio de casa no se tenga que filtrar, ¿no? Entonces, bienvenidos. Sabemos que ya está en sala también el contador Luis Cipriani Paniura, así que le vamos a dar la bienvenida y al mismo tiempo ya el escenario, la sala es de él. Así que bienvenido, contador Luis Paniura. Muy buenas tardes. Buenas noches, muchas gracias, licenciada Rocío. En esta oportunidad quisiera dirigirme a todos los maestros y maestras de todas las instituciones educativas del ámbito de la provincia Chucuito Juli, así como a las instituciones educativas de básica regular y superior. Para mí es un gusto dirigirme a todos ustedes, maestros, maestras, para iniciar con estas sesiones de la gestión contable, en la cual abordaremos propiamente los fundamentos de la contabilidad en las instituciones educativas. Esto es un tema crucial eh, para el uso responsable de los recursos directamente recaudados que generamos en las instituciones educativas. Eh, Además, es muy importante mencionar que debemos realizar una administración eficiente de todos los recursos que generamos en la institución. Esto en bien de la transparencia de la gestión, ¿no? Del mismo modo, mencionar que la contabilidad del sector público no solo es una obligación legal, sino que también es un mecanismo, ¿no?, de rendición de cuentas y a la larga le va a fortalecer a la institución en el tema del buen manejo, ¿no?, de los recursos. Dicho esto, voy a proceder a iniciar con esta sesión eh, para lo cual vamos a apoyarnos de un material, de una diapositiva, donde primeramente uno se preguntará, ¿no? ¿Qué es la contabilidad? Debemos mencionar que la contabilidad es un sistema o es un mecanismo, ¿no?, que realizamos para registrar, analizar toda la información financiera. Si hablamos sobre un estado financiero, propiamente estamos hablando de términos dinerarios. Esto nos va a ayudar propiamente a tomar decisiones, ¿no? De igual forma, nos va a fortalecer en el proceso
de todas las transacciones o ingresos de dinero que tuviéramos en nuestra institución. Del mismo modo, para ello existen principios en la contabilidad gubernamental. Dichos principios son reglas básicas, como decía, de registro, de clasificación, y al final presentamos una información financiera. En el ámbito del Perú, se aplican propiamente los principios de contabilidad gubernamental definidos, ¿no?, por el ente rector. En este caso es la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF. Ahora, ¿cuáles son los principios más relevantes en la contabilidad pública? Acá he mencionado 6 principios. Existen muchos más, pero los más representativos, por ejemplo, está el principio de la entidad contable, ¿no? Significa esto que una entidad o una institución propiamente genera recursos. En este caso, la entidad vendría a ser la institución educativa, donde propiamente se va a llevar los registros contables. Luego está el principio del ente en marcha. Significa de que todos los procesos o las transacciones que se opera en una institución son a futuro previsibles, ¿no? No terminan en un año, sino que continúan, ¿no? Luego está el principio del devengado, donde las transacciones propiamente se tienen que registrar en el acto, ¿no?, en el momento que ocurre. Luego está el principio de la uniformidad, ¿no? Esta consiste propiamente en hacer uso de políticas contables, ¿no?, para hacer comparaciones, para hacer conciliaciones. Luego está el principio de la importancia relativa. Esta, ¿no?, nos va a permitir omitir en determinados momentos algunas reglas que nos va a llevar también a la toma de decisiones. Y luego finalmente tenemos el principio de la prudencia, donde se debe, ¿no?, no se debe sobreestimar los ingresos, ni se debe subestimar los gastos. Estas, por ejemplo, serían los 6 principales principios que vamos a abocarnos en la contabilidad de una institución educativa. Cabe también mencionar, por ejemplo, que la contabilidad es muy diferente, la contabilidad pública de una contabilidad privada. En este caso, yo dirijo, ¿no?, esta exposición a todas las instituciones públicas, puesto que éstas no representan propiamente instituciones privadas donde tienen personería jurídica. Por ejemplo, las instituciones privadas tienen personería jurídica, tienen un registro de RUC. En cambio, las instituciones públicas propiamente dependen, ¿no?, de una unidad ejecutora, por ejemplo, en este caso de una UGEL. Entonces, para ello, propiamente hay un decreto supremo que prácticamente respalda el poder llevar formalmente una contabilidad de instituciones educativas públicas. Del mismo modo, quisiera mencionar de que la contabilidad pública para estas instituciones educativas va a depender de todos los movimientos económicos de recursos directamente recaudados. Sabemos de que en nuestras instituciones, por más pequeñas que sean, se generan recursos. Hay instituciones, por ejemplo, que he visto en las zonas rurales que tienen grandes extensiones de terrenos, alquilan esos terrenos, por ejemplo, y estas generan recursos directamente recaudados.
Y del mismo modo, el poder administrar estos recursos propiamente, estas se deben de rendir cuentas al ente superior, en este caso a la UGEL o a la DRE, ¿no? Y a la Contraloría, si es posible. Del mismo modo, para poder elaborar informes financieros, tenemos que hacer uso de libros contables. Por ejemplo, las instituciones privadas llevan los libros eh, de forma completa, se podría decir. Llevan los libros principales y libros auxiliares. Los libros principales, por ejemplo, está ahí el libro diario, está el libro mayor, ¿no? Está el libro de inventarios. Del mismo modo también llevan registro de compras, registro de ventas. Y en los libros auxiliares hacen uso también del libro caja, libro bancos. En nuestro caso, en las instituciones públicas, haremos mención en esta oportunidad solo del manejo del libro caja, ¿no? Ya lo veremos posteriormente de qué se trata. Para poder realizar nuestros registros contables, siempre tenemos que tener un marco legal, ¿no? Un marco que nos respalde para poder realizar un buen manejo y una buena administración de nuestros recursos. Acá, por ejemplo, observamos en la diapositiva está la ley 28044, Ley General de la Educación, donde en su artículo 86, ¿no? Menciona esta ley de que todos los ingresos propios que genere una institución estatal, dice, se deben financiar propiamente actividades de desarrollo económico, menciona, ¿no? También tenemos ahí la ley 28411, la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, tenemos la ley 2744, la ley general de procedimientos administrativos, está la ley 28693, ley general del Sistema Nacional de Tesorería, está la directiva de tesorería, la 01 del año 2007, EF. Luego tenemos la resolución de la superintendencia número 0799, SUNAT, y propiamente esta resolución va a dar cabida y soporte sobre el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? ¿Qué tipo de comprobantes de pago debemos hacer uso para realizar nuestros gastos? Luego está la ley 30512, la ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública del docente. Y finalmente tenemos el Decreto Supremo número 028-2007 donde aprueban este reglamento de gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales en las instituciones educativas públicas. Vamos a incidir en este Decreto Supremo, propiamente esta base legal o este decreto nos va a respaldar para el manejo y la administración de nuestros recursos propios. Entonces empezaremos propiamente a poder descifrar y poder analizar este Decreto Supremo 028-2007 ED, que refiere a la gestión de los recursos propios y actividades productivas empresariales de las instituciones educativas públicas. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos principales de este decreto supremo? Uno de ellos es la de mejorar, ¿no? La forma de captar los recursos. Sabemos que hay instituciones que no tienen muchos ingresos, pero podemos mejorar, podemos generar nuestros propios recursos. Es cuestión de poder analizar de qué forma, ¿no? Luego está el objetivo de poder registrar estos recursos de modo tal que podamos aplicarlo y controlarlo, ¿no? Todos los recaudados que hagamos en nuestras instituciones educativas. Luego está el otro objetivo,
la de garantizar, ¿no? Como decíamos, la administración eficiente y transparente de la gestión de nuestros recursos propios. Esos son los objetivos de este decreto supremo. Del mismo modo, en dicho decreto supremo, menciona que para poder administrar dichos recursos debemos formar un comité de gestión, ¿no? Este comité de gestión propiamente se va a constituir eh, propiamente por 5 componentes, ¿no? ¿Quién la va a presidir? En este caso, este comité la va a presidir el director de una institución educativa. Luego se tendrá que nombrar a un tesorero, ¿no? Para que pueda manejar los fondos dinerarios. Del mismo modo, se nombra un administrador, ¿no? También menciona el decreto de que se deben de elegir un representante del personal docente y un representante del personal administrativo. Estos dos cargos deben ser, dice, por elecciones. Luego, en la educación técnico superior, del mismo modo, se debe formar un comité similar, ¿no?, al de educación básica. Por ejemplo, este comité es de educación básica regular. Luego, en la educación superior, del mismo modo, se tiene que nombrar 5 personas para conformar el comité, siempre presidida por el director de la institución, un administrador, un tesorero y 2 representantes, ¿no?, a través de elecciones. Un jefe de producción o representante de docentes y un representante de personal administrativo. Y en la educación técnico-productiva, del mismo modo, este comité también está conformado por 5 representantes, ¿no? Presidida por el director, un administrador, tesorero y 2 representantes elegidas por voto. ¿Qué más menciona el decreto? De que las elecciones para estos integrantes, tanto el representante de docentes y administrativo, ¿no?, se deben realizar, dice, mediante voto directo y secreto. Y estas deben ser convocadas por el director, ¿no? El periodo que va a durar este comité es propiamente de 1 año, ¿no? Y las elecciones se deben realizar casi los últimos meses del año, ¿no? Tiene que ser el último trimestre del año. También mencionar de que debemos determinar la periodicidad de nuestro manejo contable, ¿no? Tiene que ser propiamente de 1 año. Inicia un 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Del mismo modo, en el artículo 7 de este decreto, menciona que el comité, dice, debe ser reconocido por resolución directoral. Una vez culminada la conformación del comité, el director debe de proyectar, ¿no?, y aprobar una resolución directoral. Y uno de estos ejemplares la debe dirigir también al ente superior, en este caso a la UGEL o a la DRE. Acá tenemos un gráfico, ¿no?, donde el director propiamente proyecta la resolución directoral y esta debe enviar un ejemplar a la UGEL o a la DRE. Ahora, en su artículo 8 de dicho decreto supremo, menciona también cuáles son las funciones de este comité. Sabemos que el comité va a estar propiamente responsabilizado del manejo de los recursos. El comité de gestión de estos recursos propios, lo primero que tiene que hacer al inicio del año es elaborar un plan anual de gestión de recursos propios. En este plan propiamente tiene que esbozar cuáles van a ser las proyecciones de los ingresos
que pueda captar la institución y cuáles van a ser los gastos, ¿no?, que se proyecta realizar en el año. Del mismo modo, una de las funciones principales también es la de aperturar una cuenta, ¿no? Una cuenta corriente en el Banco de la Nación. Tiene que aperturar una cuenta. Del mismo modo, tiene que aprobar los egresos del dinero en ejecución. Del mismo modo, tiene que supervisar, controlar y evaluar la ejecución de los gastos. Otra de las funciones es la de informar trimestralmente a la DRE o a la UGEL de todos sus movimientos. Estos movimientos propiamente las van a registrar en el libro caja, ¿no? Propiamente quisiera mencionar de que hoy vamos a hacer una sesión práctica de cómo poder registrar un libro de caja. Luego, una de las funciones también es la de presentar, ¿no?, todo el informe final, ¿no?, a la DRE y a la UGEL. Va a venir. Del mismo modo, también se debe de informar bimestralmente de todos los movimientos que se ha realizado al CONEI de la institución. Acá mostramos una imagen donde la institución educativa, a través, con la coordinación con la DRE o la UGEL, se tiene que aperturar una cuenta corriente. Esto tiene que ser mancomunado, ¿no? Ahora, ¿de qué forma podemos captar nuestros recursos propios? Eso también menciona en el decreto, en el artículo 15, donde dice que hay varias formas de captar nuestros ingresos. Una de ellas es, por ejemplo, los servicios que podemos realizar, ¿no?, a través de reforzamientos pedagógicos, nivelaciones o actividades pedagógicas que podría realizar la institución. Otro modo de captar los ingresos sería a través de alquileres, ¿no? Como decía hace momentos, alquileres de terrenos, se puede alquilar los campos deportivos, los espacios, ¿no?, que disponga la institución, pero que éstas no puedan afectar, dice, al desarrollo normal de los servicios educativos. También se pueden concesionar, ¿no?, las cafeterías, por ejemplo, o las tienditas escolares, por ejemplo, o quizás algunos espacios para fotocopiadoras. Otro modo de captar recursos también sería por el arrendamiento de máquinas o equipos que podría tener una institución. Estas las podrían alquilar temporalmente. Del mismo modo, también podrían captar donaciones de personas naturales, jurídicas o del propio APAFA, ¿no? Del mismo modo, pueden captar también por el desarrollo de actividades culturales, deportivas, pueden organizar actividades, ¿no?, de esa índole. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de cómo armar un plan de gestión de recursos directamente recaudados. Es un ejemplo. Por ejemplo, se detallan los ingresos, ¿no?, que se prevé captar en el año. Este es un modo ejemplo, ¿no? Podemos captar, por ejemplo, por certificado de estudios, por constancias, por evaluación de recuperaciones, por extensiones educativas, por constancia de vacantes, constancia de conductas. Puede haber muchos rubros más por el cual podemos captar ingresos. Del mismo modo, a través de alquileres, ¿no? Como mencionaba, puede ser por fotocopiadoras, podemos alquilar espacios de la institución, las tienditas escolares, cafetines. Podemos, por ejemplo, vender nuestras bases de licitación. ¿Qué tal? Tenemos un espacio para alquilar para un cafetín, la podemos lanzar también, ¿no? Luego están las actividades que podríamos realizar por festividades, talleres, donaciones, publicidad. Este vendría a ser más o menos la proyección de nuestros ingresos, ¿no?, en un plan de gestión. Luego está mencionar en el plan cuáles podrían ser nuestros posibles egresos. ¿En qué podríamos gastar?
Podríamos quizás gastar en mobiliario, en mantenimiento, en movilidad, en copias, en servicios básicos, por ejemplo, el agua, la luz, teléfono, qué sé yo, internet. También por ahí puede ser consumo de alimentos, quizás de una actividad escolar, eh, para gastos en materiales de oficina, materiales de limpieza o imagen institucional, ¿no? Ese más o menos podría ser un ejemplo de los egresos. Mencionaba también hace momentos de que se debía de aperturar una cuenta bancaria, ¿no? Según el artículo 12. El director y el tesorero, dice, ¿no? O quien haga las veces debe de coordinar con la UGEL en aperturar una cuenta mancomunada en el Banco de la Nación para el buen manejo de los recursos. Ojo, que todos los ingresos, ¿no?, que tenga la institución, dice, deberán ser depositados en el banco. Si es una institución educativa del ámbito urbano, la tendría que hacer en 24 horas. Y si es, digamos, del ámbito rural, que está lejano, digamos, a una entidad bancaria, la podría hacer quizás semanalmente, quincenalmente. Pero sí o sí se tendría que depositar en una cuenta. Ahora, ¿cuáles pueden ser la ejecución de los posibles gastos? Los gastos también se generan por diferentes conceptos, ¿no? Puede ser, como mencionaba, puede ser por mantenimiento, por equipamiento. Del mismo modo, el tesorero debe ser la persona autorizada, ¿no?, para la recepción de los ingresos y debiendo de establecer también la firma para los gastos en los comprobantes de pago. También menciona que la ejecución de los gastos se debe de realizar, dice, de acuerdo al plan anual. O sea, de acuerdo a ese plan, se debe de realizar todos los gastos. Del mismo modo, debemos tener también unos recibos de movilidad. Por A o B, siempre existen así actividades deportivas entre instituciones educativas y muchas veces a nuestros alumnos, ¿no?, enviamos a estas actividades deportivas, entonces siempre van a necesitar movilidad. Entonces podemos generar por ahí unos recibos de movilidad para realizar gastos. Del mismo modo, todos los comprobantes menciona que deben ser firmados por el comité de gestión. ¿Cuáles son los destinos de estos ingresos? Recalcamos nuevamente. Pueden ser para la adquisición de material educativo, para el mantenimiento de mobiliario e infraestructura, para el mantenimiento de laboratorios y equipos, y otros necesarios, ¿no?, para el mejoramiento de la institución educativa. ¿Qué documento contable sustenta los gastos? De acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria, menciona que estos son los documentos que sustentan los gastos y costos: las facturas, las boletas de venta, los recibos de honorarios, los tickets de máquinas registradoras y los recibos de movilidad. Ahora, ¿qué documentos no sustentan gastos? Hay que tener mucho cuidado en esta situación. Yo, bueno, tengo ahí unos libros caja donde me han enviado a la UGEL, donde muchos de los directores adjuntan como medios probatorios notas de pedido, guías de remisión o recibos simples, ¿no? Estos documentos no sustentan gastos ni costos. Ojo, las declaraciones juradas, los recibos simples, las notas de pedido, las guías de remisión u otros papeles no autorizados por la SUNAT. Hay que tener mucho cuidado en esto. Ahora también menciona en el decreto de que bajo responsabilidad, ¿no?, el comité debe de rendir, dice, o informar al comité trimestralmente sobre el manejo de los recursos de la institución. En el año puede hacerlo 4 veces, ¿no? ¿Qué sanciones hay cuando no realizan el registro de sus ingresos? Hay sanciones. Eh, los libros caja se deben presentar
al ente superior, en este caso la Ajuela Ladré, trimestralmente, ¿no? Y si lo hacen extemporáneamente, se les puede cobrar una sanción, ¿no? De acuerdo a una normativa que emane la UGEL o la DRE. Las observaciones formuladas por el equipo de contabilidad mediante las actas de revisión de los libros de registros propios deberán regularizarse, dice, en los plazos señalados. ¿Cuál es el control de la gestión? La supervisión. ¿Quién supervisa el manejo y la administración de los recursos? Es propiamente las UGELES y la DRE, ¿no? De todos los recursos de las instituciones educativas. Ahora llegamos propiamente a mencionar uno de los libros auxiliares que se debe hacer uso en las instituciones educativas. ¿Cuál es el libro caja? Acá menciona que es un libro principal en el cual se deben registrar cronológicamente, ¿no? Fecha por fecha, todos los movimientos de dinero en efectivo, pueden ser cheques o valores, de todos los ingresos y egresos originados por las operaciones que realiza la institución. Además menciona que esta debe ser foliada o de foliación doble y debe estar debidamente legalizado por un notario público o un juez de paz. La unidad ejecutora deberá orientar, dice, ¿no?, las instituciones educativas públicas para efectuar un buen registro del libro caja. El libro caja tiene dos partes, ¿no? En el lado izquierdo está el debe y en el lado derecho está el haber. El debe significa todos los ingresos y el haber todos los egresos. Para el llenado de este libro caja vamos a utilizar el sistema de caja italiana, ¿no?, la más conocida, que es de mayor uso. Y la responsabilidad del manejo de este registro del libro recae en el director de la institución y en el tesorero, que es responsable de mantener, ¿no?, al día toda la documentación original de movimientos de ingresos y gastos. Acá muestro un ejemplo de cómo es el diagrama del libro caja. Ustedes observan que propiamente tiene que ser de doble folio. En el lado izquierdo está el debe, donde debe estar registrado todos los ingresos. Y en el lado derecho está el haber, donde debe estar registrado todos los egresos o gastos que se realiza en la institución educativa. Dicho esto, quisiera pasar a desarrollar o registrar este libro caja para tener un concepto más claro, ¿no?, de lo que estamos tratando de poder registrar de acuerdo al decreto supremo. Pasaremos entonces a mostrar cómo debemos realizar el debido llenado de nuestro libro caja. Por ejemplo, acá tenemos un modelo de un libro caja de una institución educativa, digamos, Glorioso Sol Naciente. Este movimiento tiene que tener periodicidad. Acá debe ser, por ejemplo, mensualmente el registro. Del 1 de enero al 31 de enero. Todo registro de ingresos está en el lado izquierdo, habíamos dicho. Acá, por ejemplo, se observa de color celeste, lado izquierdo, y todos los egresos deben ser registrados en el haber. Está de color rosado. Al iniciar los registros o las operaciones de ingresos, siempre existe un saldo anterior. Por ejemplo, en el año 2024, diciembre 31, existe un saldo anterior. En este caso, por ejemplo, puedo mencionar, ¿no?, de que existía, por ejemplo, en la institución educativa Sol Naciente, un saldo de 2.500 soles del año anterior. Eso está como ingreso.
Luego, a lo largo del mes, por ejemplo, el 5 de enero, podemos tener unos ingresos por concepto de alquiler de terreno, por ejemplo. En este caso se puede celebrar dicho alquiler quizás con un contrato, clase, contrato. Podemos enumerar nuestros contratos. Podría ser el contrato 01. Alquiler de terreno. Debe tener algún nombre el terreno, ¿no? Siempre habría que darle algún nombre. Podemos tener unos ingresos, por ejemplo, de 1.200 soles por alquiler de terreno. Luego, el 10 de enero, alquilamos del mismo modo una tiendita escolar. Alquiler de tienda escolar. Estos alquileres son mensuales, ¿no? También puede ser mediante el uso de un contrato. En este caso, vendría a ser un contrato 2. Esta la podemos alquilar mensualmente, qué sé yo, a unos 400 soles, digamos. Seguimos registrando cronológicamente un 15 de enero. Podemos tener los ingresos por, a ver, se me ocurre, por una actividad, por ejemplo, realizada. Actividad dancística, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás ahí hemos hecho unos ingresos de 500 soles. De ese modo vamos registrando todos los ingresos que vaya a tener la institución educativa. Entonces, en la parte inferior, prácticamente la suma, en este caso sería de 4.600 en el mes, ¿no? Y en el lado del haber, también registramos nuestros ingresos. Como hemos aperturado nuestra cuenta, por ejemplo, en el banco, entonces el 6 de enero hemos hecho un depósito, número 01, por ejemplo, por el monto de 1.200 soles, ¿no? Hay un egreso, estamos realizando un egreso. En enero 10 hacemos un gasto de la compra de útiles, por ejemplo, útiles de escritorio. La clase sería, por ejemplo, pagar una boleta de venta, ¿no? Una boleta de venta con número 245 por la compra de útiles. Hemos gastado, por ejemplo, un promedio de 250 soles. Podemos hacer también el día 18 de enero un gasto mediante una factura número 34 por la compra de pintura, digamos, para hacer mantenimientos. Podemos gastar por ahí quizás unos 360 soles. De igual forma, el 25 de enero hicimos un gasto de pago de internet, por ejemplo. Esto puede ser por un recibo, por el monto de 400 soles, ¿no?
Aquí, por ejemplo, vemos unos ejemplos así, pueden ser cotidianos en la institución educativa, de modo tal que tenemos en el lado izquierdo los ingresos y en el lado derecho los gastos. Acá observamos, por ejemplo, que nuestros gastos se suman en 2.210 soles. En el mes de enero tuvimos un ingreso de 4.600 y tuvimos unos gastos de 2.210. Esto hace que, haciendo la diferencia de los ingresos y los gastos, tenemos un saldo para el siguiente mes de 2.390 y esta propiamente hace una suma, le llamamos partida doble en contabilidad, que tienen que ir los montos iguales tanto en el debe como en el haber, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, partida doble de 4.600 en egresos y 4.600 en ingresos. Entonces, de este modo, tenemos que ir registrando nuestro libro caja mensualmente. Cabe recalcar, ojo, de que estos registros se deben de informar, ¿no? La, a la UGEL o a la DRE en un tiempo trimestral. Así menciona la norma. Bueno, dicho esto, concluyo con mi participación en esta jornada sobre cómo llevar nuestros registros contables en una institución educativa, ya sea del ámbito de educación básica o superior. Dicho esto, agradezco mucho su atención y si hubiera alguna otra pregunta, estamos para absolverlas. Muchas gracias. Bien, colegas, muy buenas noches. En todo caso, agradecer a nuestro gran amigo, al contador público colegiado Luis Paniura. Por favor, si tuvieran ustedes maestros, directores, ¿no? Quienes estamos en esta mención de lo que es gestión administrativa educativa, podemos de repente escribir algunas preguntas, ¿no? Algunas dudas que ustedes también puedan tener acerca, ¿no? De esta temática muy importante que es justo, ¿no? Deben de estar, pues, ¿no? En el marco dentro de una buena gestión, ¿no? Educativa y también una buena gestión contable dentro de nuestras instituciones educativas. Muchos de nosotros ni siquiera aperturamos un cuaderno, ¿no? De libro de caja, ¿no? Que es muy importante, obviamente, para poder registrar, ¿no? Como ya nos ha ido, ¿no? Mencionando nuestro gran amigo Luis, ¿no? Entonces, coleguitas, a ver si tuvieran ustedes alguna, ¿no? De pronto alguna duda, alguna consulta, ¿no? Para que ustedes puedan, ¿no? Tener ya, de repente también. Ahí está, Sonia, dice mi querido amigo Luis. Si una institución, ¿no? educativa no tiene ingresos, ¿se llena el libro de caja? Es la pregunta, mi querido amigo Luis. A ver. Sí, muy buena pregunta. Sí, definitivamente hay instituciones educativas, más que todo rurales, que no generan ingresos, ¿no? Para el cumplimiento de la norma, deberían de llevar un registro de libro caja, pero en cero, ¿no? Por ejemplo, en la muestra, ¿cómo te voy a compartir? Acá, por ejemplo, en saldos tendríamos cero, bueno, tendríamos cero y no registraríamos ningún tipo de movimiento, ¿no? En el mes. Tampoco tendríamos, pero gastos, si no tienen ingresos, ¿de dónde gastarían? Pero bueno, supongo que no van a realizar tampoco ningún tipo de gastos, entonces esto estaría en cero, ¿no?
Bueno, de este modo podrían hacer el registro del libro caja para el cumplimiento de la norma, ¿no? Todo quedaría en cero. Esa sería la forma de poder informar, ¿no?, al ente superior. Ok, correcto. Tenemos también otra preguntita, mi querido amigo Luis. Los ingresos, a ver, antes, aquí estamos, ¿no? José Martínez nos pregunta, ¿cómo se registra su asiento contable de este libro caja? Por favor, realice una pequeña operación, nos dice, ¿no? Ya. Bueno, mencionar de que en este caso no vamos a llevar los libros principales de contabilidad. Los libros propiamente principales llevan aquellas instituciones educativas privadas, ¿no?, donde propiamente lo primero que se hace son los registros en el libro diario, luego está el libro mayor, ¿no? Entonces, propiamente para las instituciones educativas solamente focalizamos el manejo de este libro caja y en muchos de los casos también el libro bancos, ¿no? No va a ser necesario realizar registros contables. Ok, gracias, maestro, mi querido amigo Luis. Los ingresos que tenga la institución educativa se tributa a la SUNAT, es la pregunta de nuestro gran amigo Miguel. No, no se tributa. Muchas veces confundimos eso. Las instituciones privadas sí tributan porque ellos son propiamente, tienen personería jurídica, ¿no? Cuando tienen personería jurídica, propiamente ya llevan un registro contable de todos los libros principales auxiliares y llevan también un manejo de la parte tributaria, ¿no? Tienen que pagar, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? En este caso habría que ver si dichas instituciones privadas están exoneradas o no de este impuesto. Ellos sí tributan. Ok, y también acá nos pregunta nuestro gran amigo Celedonio. Saludos, una consulta. ¿Es obligatorio aperturar o la apertura de cuenta corriente en el Banco de la Nación de parte de una institución educativa? Si tienen o generan ingresos propios, sí. Según el decreto supremo menciona que se debe aperturar una cuenta en el Banco de la Nación. Ujú. Ujú. Ok, ¿no? Entonces ahí tenemos de pronto, sí, a ver, acá hay una otra consulta. Buenas noches, dice nuestro gran amigo maestro Clemente. Existen compras o pagos que muchas veces no es posible obtener una boleta o comprobante válido para fines contables, ya sea por ser pequeños, me imagino pequeños montos, o porque las tiendas locales no entregan comprobantes. ¿Qué alternativas tenemos en esta situación? Ya. El decreto supremo es claro. Menciona de que todos los comprobantes válidos es las que están autorizadas por la resolución de la SUNAT, ¿no? Sean facturas, boletas, tickets, ¿no?, recibo de honorarios. Ahora dice una salvedad. Puede ser que hayan gastos súper menudos o quizás en zonas rurales donde no existen eh, proveedores que no tengan boletas. Entonces, podría sugerir de que podrían implementar una directiva, ¿no? En esa directiva se debe mencionar qué tipo de comprobantes de pago se debe de hacer uso y en caso extremo eh, poder justificar un gasto mediante una declaración jurada, pero debe de estipularse en una directiva, tiene que tener un marco legal, ¿no?, un soporte. Así por así no pueden generar una declaración jurada, tendrían que tener una directiva aprobada mediante una resolución directoral. Bueno, es una salvedad, ¿no? Ujú, claro que sí. Julio Istaña nos dice, los colegios de tipo técnico deben de llevar el libro caja de forma obligatoria. Sí, sí, porque definitivamente ellos sí generan ingresos.
Ujú. Ok. Y finalmente, Hernán, buenas noches. Tengo ingresos y egresos, pero no tengo libro de caja. ¿Puedo ser sancionado? Sí, existen sanciones. Menciona el decreto de que debemos de informar trimestralmente al ente superior. Dice, en este caso, las instituciones educativas básicas deben informar a la UGEL, ¿no? De cuáles son sus movimientos de los ingresos y gastos. Eh, Dichas entidades, la UGEL o la DRE, tienen normativas donde pueden sancionar incluso con multas, ¿no? Muchos de los casos con un 0,5 de una UIT, dependiendo, ¿no? Habría que ver la normatividad en la UGEL o en la DRE, pero sí hay sanciones. Ok, ¿no? Entonces, coleguitas, estamos bien y ya bueno, para un poco terminar ahí tan interesante el tema, porque hay varias preguntas, ¿no? Para mejor conocimiento de causa, ¿cuál es la norma técnica del libro caja en instituciones educativas, ¿no? Nos escribe José Martínez. Sí, propiamente la normativa a la cual nos referimos era respecto a la contabilidad gubernamental, donde se exige el uso de los libros, ¿no? Ujú. Contables. Hay una base legal ahí. Ok, muy bien. Entonces creo que hay ya, a ver, alguna pregunta más. Bueno. Sí, profesor Clemente va a estar en la plataforma Las Diapositivas. En una institución pequeña, 8 docentes, ¿quién debe manejar el libro caja? El tesorero. El tesorero, ¿no? Habíamos mencionado que deben conformar un comité. Si hay 8, entonces de los 8, 5 conforman un comité. Ujú. Listo. Muy bien. Ok, y bueno, a ver si ya hay alguna pregunta más. Ya está. Ok. Bien, Bien, colegas. A sí, ver, profesor Richard. Rocío, Sí, adelante. nos hemos concentrado en el tema. De hecho, agradecerle la participación al contador público colegiado Luis Pañura, perdón, por compartir estas enseñanzas. De hecho, hay un número importante también de preguntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice, buenas noches, dice, ¿es obligatoria la apertura de una cuenta en el Banco de la Nación si se tiene un ingreso mínimo? Hace la pregunta la maestra Maribel Aremi, o, bueno, la participante, ¿no? Si de pronto por ahí también podemos resolver esa consulta, contador, le vamos a agradecer. Sí, eh, a lo largo de la exposición habíamos mencionado que en este decreto supremo 028 propiamente menciona de que se debe de aperturar una cuenta. Si los Ujú, ingresos son mismos, igual, ¿no? Habría que depositarlas en la cuenta, ¿no? Si generan ingresos, sí o sí se tiene que aperturar una cuenta. Tendríamos que ponernos al orden y sanear, ¿no? Nuestros ingresos. Muchas veces descuidamos ese tema y habría claro. que aplicar, ¿no? Este decreto supremo porque hay una base legal, hay un marco legal, ¿no? Ujú. Bien, si se va generando también alguna otra pregunta, indicarles. Antes hay una pregunta, sin embargo, queremos también compartir lo siguiente. Ya está en el chat el link de asistencia, así que por favor sírvanse ir llenando el registro. Mientras vamos a hacer la pregunta, dice, ¿el libro de caja debe ser legalizado? ¿Y quién o por qué autoridad? ¿Quién sería el encargado de hacerlo, no? Eso, y también dice, buenas noches, si en una institución multigrado hay 3 docentes, no hay ingresos y egresos, ¿es necesario tener un libro? Vamos a pedirle al contador que nos pueda absolver lo mismo. Bueno, sí, si una institución educativa no tuviera ingresos, tienen que hacer o registrar un libro en cero. Ya había dado en el ejemplo, acá por ejemplo está en el ejemplo, un registro en cero, ¿no? Para dar cumplimiento, ¿no? A esta normativa.
Luego mencionaba de que si los libros tienen que ser legalizados. Sí, un libro propiamente para darle legalidad, ¿no? Debemos llevarlo ante un notario público o ante un juez, ¿no? Porque sin esa legalidad, bueno, pues sería simplemente un libro, ¿no? Un libro más. Hay que registrarlo, ¿es en notaría o en nuestro juzgado?